Desde la vuelta no he hablado mucho de los juegos NFT ni he dado mi opinión personal sobre la situación actual del ecosistema, en parte porque quería expandir el contenido del canal hacia otros temas del mundo cripto. No obstante, y aunque tengo más vídeos educativos generales de cripto por salir, creo que ya era hora de retomar este tema, dar mi opinión personal y abrir el siguiente debate. ¿Han muerto los juegos NFT? ¿Eran todos estafas y o fracasos? ¿Es sostenible el modelo Play to Earn? ¿Tiene margen de mejora? ¿O ahora precisamente que ha llegado el invierno, esto va a suponer el fin de una industria que podría haber dado mucho más? Pues todo esto vamos a cubrirlo en el vídeo de hoy, así que si os interesa quedaros porque ya dicho eso, vamos al lío. Antes de hablar de lo malo o lo que ha ocurrido hasta ahora, sí que creo que es conveniente aclarar que la tecnología NFT en su forma más sencilla consiste en un método para registrar y transferir propiedad en la blockchain y la implementación de recompensas o monetización en torno a esa propiedad que comúnmente se le denomina Play to Earn, sí tiene, o en mi opinión al menos, muchísimo potencial aplicado a la industria del videojuego y creo que va a ser una de las herramientas importantes para la adopción de las criptomonedas en el futuro. Sin embargo, creo que también es justo decir que hasta ahora la implementación de la economía Play to Earn y el porvenir de los juegos NFT, incluidos los más populares, no ha resultado. Voy a exponer así varias razones por las que, bajo mi criterio, han contribuido a este fracaso, para ya después hablar de lo que hace falta en el futuro. Comenzando por todo el tema de tokenomías insostenibles. Los inversores, jugadores o vamos a llamarlos mejor usuarios, después entenderéis por qué, compran el NFT y a través de él generan recompensas en forma de un nuevo token que tiene mucha más utilidad liquidado que conservado. Esto obliga al usuario a venderlo en algún momento, generalmente más pronto que tarde. ¿Quién ofrece esa liquidez inicial? Pues los nuevos usuarios o los usuarios que reinvierten, lo que vincula la acción positiva del precio directamente al crecimiento. Si el crecimiento el precio se verá afectado de forma significativa a lo largo del tiempo y se dibujará la conocida gráfica del tobogán. No solo vemos esto en juegos NFT, sino también lo vemos en colecciones NFTs con opciones de staking con los mismos resultados. Suma a esto también los costes de desarrollo del equipo, que generalmente tienen una parte de su capital o ingresos en el propio token, lo que genera a su vez más presión de venta porque necesitan liquidarlo a dólares. Esto no es algo que pille por sorpresa de todas formas a alguien veterano del canal. Hemos hablado de este problema en múltiples ocasiones, en múltiples vídeos y también hemos visto intentos por parte de los equipos de mejorar este problema intentando eliminar tokens propios o su propio porcentaje en el token nativo del proyecto. Lo que abre la pregunta siguiente: si queda claro que una tokenomía propia es contraproducente, ¿por qué siguen los equipos sacando proyectos con token propio? Hay varias razones, diría que una de las principales razones es porque es un mecanismo de recaudación inicial muy sencillo. Para Venture Capitals, inversores semillas, los primeros inversores que un proyecto consigue, poder cuantificar su contribución, establecer su futura recompensa y determinar los ratios de precios de entrada y salida para que estos inversores calculen sus márgenes de beneficios es muy fácil con un token propio. Antes de pasar al siguiente punto y unido a lo que estaba comentando sobre tokenomías insostenibles, pero que facilita la recaudación, otro factor que no ayuda es el hecho de que muchos proyectos lanzan una serie de preventas de NFTs antes de tener cualquier producto listo. ¿Para qué? Para tener más recaudación. El problema es que esto, por un lado, otorga más presión de venta inicial al token del proyecto y genera esa necesidad de supervivencia del token con una necesidad de crecimiento mucho más alta. A su vez, también complica la necesidad de recompensar a jugadores premium, otorgándoles una mayor ventaja inicial. Este problema de todas formas lo expando un poco más en detalle después. Ahora sí quiero hablar del siguiente punto, y es que la mayoría de los juegos no son divertidos para una gran mayoría del público. Por esta misma razón he dejado de referirme a los usuarios de los proyectos como jugadores. ¿Por qué son eso realmente o son más bien inversores o especuladores? Porque la realidad es que no jugaríamos o gastaríamos tiempo en la mayoría de proyectos o juegos NFT actuales si no dieran dinero. Si lo tratas como una herramienta especulativa o de trading con la que tú estás apostando para generar beneficios, está bien, no hay ningún problema. Pero si ya estamos hablando que el proyecto necesita de un crecimiento orgánico para su supervivencia y no es divertido, ¿cuánto tiempo crees que se sostendrá ese proyecto dando dinero? La mayoría de proyectos, incluido Axie, y cualquiera que tenga becas lo podrá confirmar, en cuanto al juego deja de dar dinero, el número de jugadores baja de forma significativa. Además, la industria del videojuego, tanto en consolas como en dispositivos móviles, evoluciona a pasos agigantados y hay que ser honestos. Crear un
buen juego requiere tiempo y recursos. Por tanto, es importante ser crítico con el equipo detrás y su talento, porque un dev de Solidity no es un dev de videojuegos. Si quieres apostar a largo plazo por un proyecto, hay que preguntarse, ¿el equipo detrás de este proyecto es un equipo AAA, que suelen ser equipos talentosos y con gran capacidad de producción, porque son equipos grandes? ¿O quizá es un estudio indie ya consolidado, es decir, equipos talentosos quizá no tan grandes, pero suelen tener muy buenas ideas? Alcanzar cifras de adopción y de crecimiento similar a un juego tradicional requiere de un producto con un potencial similar. Y ahora mismo hay muy pocos proyectos en la industria web 3.0 que tengan el capital, los recursos y o el talento humano equiparable a un estudio tradicional. Eso no significa que todos los estudios buenos tengan que venir de la rama tradicional de videojuegos, ¿no? Vamos a ver nuevos estudios AAA potentes formarse desde el inicio en la web 3.0, pero también es importante pensar que de existir juegos NFT en el futuro, estudios tradicionales probablemente tengan que migrar a la web 3.0. Y las condiciones para que esto ocurra las analizo también un poco más adelante en el vídeo. Volviendo al perfil de jugadores NFT, podemos concluir entonces que la mayoría de usuarios de estos juegos NFT no son gamers, no son jugones, pero lo seguimos llamando juego, lo que nos lleva a una ironía, y es que tampoco ayuda que la barrera de entrada no es accesible para un gamer tradicional. ¿Cuánto valía un equipo de Axie durante el boom? Pues cerca de los $600, si la memoria no me falla, lo equivalente pues a una consola de última generación. ¿Cuánto vale un juego de PC, PlayStation 5, Xbox One X, Switch? 10 veces menos, generalmente por un producto más divertido. Esto no quita que estos juegos no puedan incorporar un modo de acceso free to play, pero entonces nos vamos al siguiente punto, el de rentabilidad versus accesibilidad. Hay un equilibrio complicado entre, por un lado, hacer el juego accesible mediante mecánicas free to play para mantener un crecimiento y un número de jugadores sano, y por otro lado, conseguir un modelo de rentabilidad donde los NFTs de tus jugadores premium se aprecien a largo plazo. Un desafío que un juego normal no tiene. ¿Qué ofreces al jugador free to play? Y a su vez, ¿qué ofreces al jugador de pago, al holder de tu NFT, para que no tengas descontento a ninguno de los dos? Y no solo eso, el problema también es que tienes que tenerlos contentos durante toda la vida útil del proyecto, parche tras parche y expansión tras expansión. Es difícil, pero no imposible incluso crear economías sostenibles. Existen juegos divertidos, jugados en masa y con ciertos elementos económicos que han tenido éxitos durante años. Counter-Strike, Fortnite, League of Legends, Diablo 3 con la casa de subastas, lo que duró. Así que tenemos un poco ya de historia o de prueba en el pasado. Lo que nos lleva a plantearnos, ¿cómo puede ser el Play to Earn un modelo viable en el futuro? Pues en esta parte comparto algunas de mis reflexiones y os invito también a que hagáis lo mismo. En primer lugar, yo personalmente creo que es importante que el diseño, la diversión y la experiencia estén antes que los NFTs y la economía. Minecraft, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike son juegos divertidos y bien diseñados sin ser pay to win. Tienen cosméticos, tienen pases de batallas que dan experiencias y con los que ingresan millones de dólares. Y en esto los jugadores aman tanto el juego que quieren que su avatar destaque con ropas, skins, emotes únicos, lo que sea. Así, de esta manera, nos hacemos una idea que básicamente el proyecto está monetizando mediante cosméticos el buen diseño del juego. No tienes que irte únicamente a elementos cosméticos. Otros proyectos como Path of Exile o Diablo 3 pueden crear un juego difícil, desafiante y bien diseñado, de manera que el tiempo y el esfuerzo también esté recompensado y exista un mercado de objetos que los usuarios quieran incluso pagar por el progreso. Pero, en definitiva, poner diseño, diversión y experiencia antes que economía también requiere que el producto esté acabado antes de cualquier financiación o generación de royalties por la propia actividad económica del proyecto. Para estudios consolidados es posible porque tienen ese dinero por adelantado, pero para estudios nuevos es mucho más difícil, lo que me lleva al siguiente punto. ¿Cómo hacemos que los estudios consolidados vengan a la web 3.0? Pues monetizando la web 3.0 lo que no puede ser monetizado en la web 2.0. Los NFTs son carne de memes para el gamer tradicional y la reputación que tienen ahora mismo tampoco ayuda a que estas empresas quieran pasarse a la web 3.0. Valve o Riot están contentos teniendo su mercado de skins y a la empresa le importa realmente poco que tú seas dueño de tus activos. De hecho, Sony lo dijo el otro día. Más bien lo contrario, si habilitan poder vender en mercados secundarios como OpenSea, pueden ganar ciertos royalties, pero limita la cantidad de compras nuevas que obtienen y por tanto diluyen sus beneficios. Estos elementos o la implementación actual incluso demuestra que no es necesario un NFT para
esto. Pero podría haber una utilidad exclusiva para un NFT. Podría, por ejemplo, tokenizarse un personaje o una cuenta de juego, algo que normalmente no es vendible y que puede ser que sea complicado registrar transferencias de un usuario, y así la tecnología NFT ofrecer no simplemente una moda, sino la solución más sencilla. Si esto fuera posible con un NFT, pueden cobrar unos nuevos royalties además que no existían, y con este ejemplo también usar un NFT o mejorar la reputación de un NFT, porque ya no es un meme, es un medio para un uso, es una condición de victoria para todos los agentes involucrados. El vendedor de la cuenta o del nuevo producto es recompensado por su tiempo, el nuevo jugador ahorra tiempo porque paga por tiempo de farmeo, y el estudio además se lleva una comisión que antes no podía generar. Además, la necesidad de ese tipo de mercados existe. Hay muchos mercados, digamos, secundarios donde se venden cuentas y que generalmente, al ser ilegales, también puede peligrar la integridad de la cuenta del usuario. Pero existe la demanda. Y esto puede ir mucho más allá. Otra utilidad que un NFT podría ayudar a implementar de manera sencilla, única y exclusivamente: recompensar la lealtad y el coleccionismo. Imaginaros, por ejemplo, que fuera sencillo acumular y comerciar pases de batallas antiguos. Un pase de batalla antiguo de normal no tiene ninguna utilidad en los juegos que tradicionalmente conocemos. Pero, ¿qué pasaría si alguien que tenga un año entero de pases de batalla fuera invitado a un evento especial o recibiera algún drop como muestra de su lealtad, o cualquier otra utilidad que pudierais imaginar? Pues entonces tendríamos una creación de valor real para tu NFT. Algo que de nuevo las empresas web 2.0 podrían encontrar interesante y por lo que podrían sentirse más inclinados a usar esta tecnología. Lo que me lleva a la conclusión del vídeo, y ya me alegro de poder hacer esta reflexión finalmente. Los NFT son una tecnología muy interesante y con mucho potencial para una industria play to earn. Como antiguo jugador hardcore de Diablo, World of Warcraft y Path of Exile, no puedo dejar de entenderlo de esta manera. Sin embargo, la experiencia y mecanismos de recompensas actuales no tienen sentido para muchos de los proyectos. Estoy convencido, y probablemente ayudado por este mercado bajista, que vamos a seguir viendo nuevas iteraciones del modelo Earn, nuevas formas de otorgar valor y utilidad, y nuevos estudios participando de esta tecnología. Gracias a la experiencia adquirida, también va a ser interesante para mí seguir trayendo contenido de juegos NFT al canal y evaluar el progreso de proyectos actuales y futuros en estas nuevas líneas que hemos comentado en el vídeo. Los juegos NFT y Play to Earn no se van a ninguna parte, yo tengo bastante confianza al respecto, pero también contadme vosotros qué confianza tenéis. ¿Qué opináis del modelo Play to Earn y del futuro de los NFTs aplicados en la industria del videojuego? Deja tu mensaje en los comentarios y yo ya con esto me despido. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.